Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Políticas de Estado. Y bueno, yo diría que este fin de semana, otra vez, estando en un año tan movido como es este por las elecciones, hubo la elección nada más y nada menos que en la provincia de Santa Fe. Y me voy a detener un poquito para hablar de eso, porque fueron dos provincias, tanto la de Santa Fe como la de Río Negro, donde hubo dos cosas que a mí realmente me llamaron la atención. Voy a empezar por la provincia de Río Negro. Con la provincia de Río Negro, en el cual Pichetto reconoció justamente la derrota por parte de Hueretilnec, fue algo sorpresivo, porque solamente tendríamos una cantidad del 4 o el 5% de las mesas cuando Pichetto salió a reconocer su derrota. En ese momento ya había una diferencia de entre 53% en la cantidad de mesas que significa ese porcentaje, y realmente me llamó la atención. O sea, estaba derrotado como si estuviera derrotado antes de iniciar justamente la elección. Sabemos que en este caso Pichetto, dentro de lo que es el Frente de la Victoria, es una persona destacada, es el jefe de la banca de senadores, y también dijo algo importante, que iba a ser la última elección. Por el otro lado, Santa Fe. Santa Fe, que de acuerdo a las encuestas venía muy firme y tranquilo la elección para parte de Delcel, empezó con un 5% por encima y de a poquito se fue cambiando, terminando en 31, en un porcentaje del 30, y pico, con 10 centésimas de diferencia a favor justamente nada más que de la oposición, o del socialismo, que en realidad no es la oposición, sino que era la oposición de Delcel. No sé si me explico. La verdad, salieron varios a criticar el hecho que hayan festejado apenas comenzaron las elecciones, el recuento de las elecciones. Pero aquellos que lo criticaron, a los 20 minutos también salieron a festejar que ellos también habían ganado. Me parece que las elecciones tienen que ser lo suficientemente serias como esperar, aunque sea el primer recuento inicial, llamémoslo así, o provisorio, porque ahora tienen que ir de nuevo a contar todos los votos, antes de hacer un festejo, tan mal por un lado como tan mal por el otro. A mi entender, es mi modesta opinión. Pero lo peor es que aquellos que lo critican se tendrían que quedar en una posición de espera hasta que tengan por lo menos los números claros. No lo hicieron, y el PRO, con Delcel a la cabeza, salió también a festejar, diciendo que habían ganado por un punto, lo mismo que decían a su vez que había ganado justamente el Partido Socialista. Creo que es poco serio, sinceramente, es poco serio. Esperemos al final y veremos que de acá, dentro de una semana, vamos a tener el resultado definitivo. Por consiguiente, no se sabe quién es el que va a ser gobernador. Ahora, lo que sí puedo decir es que si esto venía una elección fácil y ya prácticamente ganada con anterioridad de iniciar las votaciones, en la política muchas veces ocurre esto, se da todo vuelta. Y ahora no solamente inicialmente con las cifras que tenemos inicialmente, no ganó Delcel, que es del PRO, ganó el socialismo, y que van a tener que contar de nuevo. ¿Qué pasará en la ciudad de Buenos Aires? Es una pregunta interesante, ¿no? Después vamos a seguir con otras cosas políticas que lo vamos a seguir a lo largo de todo el programa. Primero, me gustaría, ustedes saben que se hizo un paro nacional la semana pasada. En los últimos programas lo escuchamos a Hugo Antonio Moyano en su discurso diciendo la realidad de lo que pasó en ese paro, que fue contundente, y también estuvo hablando Juan Carlos Smith y estuvo hablando también el Momo Venegas.
como también estuvo hablando el representante de los judiciales, Julio Piumato. Me gustaría que lo escucharan. Es innegable que el paro ha tenido un altísimo acatamiento en casi todo el país. Y esto ciertamente expresa el descontento de amplias franjas de nuestra población, particularmente con estos últimos años de gestión económica. Nosotros tenemos una agenda de reclamos que ya lleva casi 3 años, pero el diálogo con el Ejecutivo está interrumpido hace más de 5. De modo tal que si hay una actitud cerrada y antidemocrática, esa actitud la tiene el Poder Ejecutivo Nacional. De modo tal que realmente nosotros hemos vuelto a llevar nuestra protesta a las calles para que con ese silencio atronador de este día digamos bien claro que en realidad nosotros estamos señalando con esa protesta los problemas que están pendientes. Y cierro con esto, porque es un episodio olvidado y que me lo hacen recordar los compañeros. Hace poco más de 2 años hubo una tragedia en las aguas interiores de este país. Un empuje de bandera paraguaya colisionó con un buque arenero en la cercanía del complejo Zárate de Brazolálogo y hubo 7 tripulantes nuestros que desaparecieron. Ese capitán, ese comando y esa situación sigue todavía impune. Y ese negocio se sigue desarrollando en las aguas argentinas sin que el gobierno, al cual en aquel momento le solicitamos que sacara una resolución para salvaguardar las vidas de nuestros tripulantes en las aguas argentinas, se haya dignado a tomar simplemente una resolución que la dicta un secretario de Estado. A esa velocidad me refiero. Parece ser que es como el Martín Fierro cuando hablaba de la justicia. Enreda al más débil y siempre le da la razón al más poderoso. Muchas gracias. Por lo tanto, decirle algo también, que cuando habla Aníbal Fernández de la inflación, con un país quebrado, la inflación no va a bajar. Al contrario, van a seguir generando pobreza, generando indigencia. Y esto que decía Pablo Micheli, que la presidenta debería devolver el premio que le dieron en la FAO, es verdad. La FAO le pide a todos los presidentes del mundo que produzcan alimentos para terminar con los hambrientos del mundo. Y este país tiene una gran responsabilidad en todo esto, porque vaya si el país puede producir alimentos. Decirle a la presidenta que cuando dice que en un paro se pierde, nosotros sabemos que cada vez que hacemos un paro el país pierde, pero también ella hace perder al país cuando da esos feriados nacionales. La presidenta debería dejar la cultura del feriado nacional para volver a la cultura del trabajo. La gente quiere trabajar y tiene que generar trabajo a través de la producción sin lugar a duda. Que vaya y pregunte a Aníbal Fernández ahí en Río Negro y en Neuquén, que hay más de 14 cortes de productores que están en la miseria. Las economías regionales están quebradas y no precisamente por los trabajadores, sino por las nefastas políticas que ha llevado este gobierno adelante. Nosotros queremos decirle en esta jornada, felicitar a todos aquellos que pararon, felicitar a todos los que de una forma u otra y aún sin la cobertura de un empleo fijo, utilizaron la excusa del paro de transportes o cualquier tema para justificar su no asistencia. Felicitamos a los comerciantes que cerraron sus puertas, porque también están sufriendo
la presión impositiva y felicitamos a todos aquellos profesionales que hoy no atendieron, aunque no les sobra la plata, porque está en ellos mismos esa solidaridad que es la esperanza futuro que tiene el pueblo argentino. Por eso paramos por paritarias libres, paramos por un salario mínimo de 8.600 pesos, paramos porque la jubilación mínima no sea inferior a ese salario mínimo vital y móvil, paramos contra el impuesto al trabajo, paramos contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra la inseguridad en la Argentina. Paramos contra la precarización laboral, paramos contra la discriminación que sufren los hijos de los trabajadores en las asignaciones familiares y paramos, como dijo Moyano, para que no se mueran más niños de hambre en este país que produce alimentos para 400 millones de personas. Nada más, compañeros. Tres cosas de estos discursos que creo que hay que destacar. Fundamentalmente la causa del paro. Segundo, el hecho de que con lo que se produce en este país tendríamos que tener sobreproducción de alimentos como para poder sacarlos a todo el mundo y creo que podríamos hacer vivir muchos países con lo que se produce en este país y no se hace. Y la otra parte, que dijo algo Juan Carlos Smith con respecto a una barcaza que se llevó por delante, una barcaza argentina, una paraguaya se llevó una argentina, es porque ese día, hacía aproximadamente media hora, habían ido a buscar al conductor de la locomotora que chocó en Temperley, lo habían detenido y le habían hecho en su casa, le habían sacado prácticamente todo para ver qué tipo de elemento subversivo tenía y a ver qué es lo que se podía sacar de sus computadoras, de sus discos rígidos y todo lo demás. 24 horas después de haberse producido el choque. Hoy, hace más de un año y pico, que se llevó por delante una barcaza paraguaya a una argentina y todavía siguen navegando por el río sin que nada ocurra. Entonces, a eso se refería concretamente. Lamentablemente hoy me hubiese gustado decir, ¿saben qué? El gobierno nacional pidió una charla con todos los integrantes de la CGT para sentarse y solucionar los problemas que ocasionaron el paro justamente del otro día. Todavía no tenemos respuesta. Le paso un dato, carta abierta. Se ilusionan con una posible renuncia de Scioli. Todavía no fue elegido presidente. Esto lo dijo nada más y nada menos que Eduardo Josami, de Carta Abierta. Y realmente me parece una falta de respeto. Pero no solamente una falta de respeto al candidato, que en este caso es Scioli, sino una falta de respeto a los 40 millones de ciudadanos de la República Argentina. Porque si acá hay una fórmula en la cual la van a acomodar o la quieren acomodar para que el día de mañana el que es elegido presidente de la nación renuncie o lo echen, o como dijo él, se puede morir también, para poner al vicepresidente, que en este caso no es nada más y nada menos que el hijo de la presidenta de la nación, Máximo Kirchner, señores, me parece que es poco serio. Pero no solamente me parece que es poco serio, sino que es una falta de respeto hacia los 40 millones de habitantes. Eso es lo que yo creo. El otro día se hizo una reunión en la CGT en la cual se inauguró una sala Perón-Balbín. Ustedes saben perfectamente bien que cuando volvió Balbín, dos enemigos políticos se juntaron y hubo un abrazo y le sacaron una foto, y esa foto es muy conocida, y se decidió por parte de la CGT que se coloque en un salón especial llamando Salón Balbín Perón,
y estuvo, por supuesto, el presidente de la Unión Cívica Radical, Sanz, junto con Hugo Antonio Moyano, y me gustaría que vieran no solamente la sala, sino los discursos de estas dos personas y la importancia que tuvo ese famoso abrazo. Es un día sumamente importante y a veces los días tienen más importancia de acuerdo al momento político por el cual se atraviesa. Y creo que este gesto, que nace como consecuencia de una iniciativa de un compañero que desgraciadamente debe estar con mucha fuerza realizando una medida por su organización gremial, ese compañero Palazzo, por supuesto que fue invitado, pero seguramente por el tema del problema gremial que está discutiendo no ha podido venir. Pero él tuvo una iniciativa, en un momento de una conversación que tuvimos, recordamos el encuentro de Perón Malvin. Y yo le dije, ¿por qué no me conseguís un cuadro? Y nos trajo un cuadro de Perón Malvin. Y lo pusimos en la oficina, en la salita que acabamos de inaugurar con el nuevo nombre, Sala de Unidad Nacional Perón Malvin. A mí me quedó grabado ese abrazo de Perón Malvin. Y lo he recordado con los amigos del radicalismo, con los compañeros del peronismo, que yo estaba comiendo en Mar del Plata con un primo hermano mío que era radical. Estaba en un bolichito que se llamaba El Tablón, a la que salta entre Belgrano y Moreno, en Mar del Plata. Y estábamos comiendo, bueno, aparece el discurso de Balbín. Yo les puedo asegurar, sin exagerar nada, que lloramos como criaturas cuando escuchamos ese discurso. Cuando esas palabras, con la voz que tenía el caudillo radical, este viejo adversario era de un amigo, sinceramente no. Pero lloramos como criaturas. Él como radical y yo como peronista. Eso me quedó grabado. Por eso que cuando nos comentan, el compañero Palazzo nos trae el cuadro, eso no dura un segundo de decir, todos los compañeros de la CGT, todos los compañeros del colectivo, sí, tenemos que dar muestra de lo que está reclamando la sociedad argentina, la unidad nacional. Seguramente cada uno seguirá su camino político. Esto no significa que obligadamente vamos a estar todos juntos, pero cuando se trata de que cuando un país está en una situación como la que vivimos los argentinos, evidentemente tenemos que hacer el esfuerzo necesario para tratar de convivir políticamente como una sociedad, como tiene que hacer una sociedad que haya pasado por tantas crisis como la nuestra. Y he dicho de pasar por crisis y no entender la necesidad que está reclamando la sociedad, las crisis pasaron de gusto por el país. Entonces, cada uno de nosotros, creo yo, tenemos que aprender de las crisis que hemos vivido. Y esta es una muestra de ello. Este es una muestra de lo mismo. Bueno, nos hemos peleado muchas veces con el radicalismo. Y seguramente nos vamos a seguir peleando. Pero las peleas de discusiones para ver cómo todos aportamos para que la sociedad viva mejor. Yo recuerdo, y acá está el disco presente, recuerdo que en una oportunidad, don Ricardo Alfonsín nos invitó a la calle, a su casa en la calle Santa Fe. Y fuimos con un grupo de compañeros, pero el tuyo iba a Saúl Bandini. O sea, no tuvo la trascendencia, pero esa confrontación que tuvo en aquel momento con el gobierno, don Ricardo Alfonsín lo recibió como un amigo más. Y Saúl también se emocionó y lo abrazó como un amigo más. Esto es lo que trasciende las generaciones y nos deja como enseñanza de los grandes hombres que transitaron políticamente brevemente por nuestro país. Por eso, sinceramente, y con toda honestidad, hoy es un día muy especial,
para quien conduce esta CGT y para el conjunto de los trabajadores y para el conjunto de la sociedad. Porque esto es lo que está reclamando la sociedad. En los sectores políticos, en los sectores gremiales, en los sectores empresarios, todos tratemos de hacer el esfuerzo necesario para que este país viva con la dignidad que merece vivir su pueblo. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, Raquel de Devoto dice, le gusta el programa. Como puede saber Cristina los índices de pobreza si Kicillof no sabe cuántos pobres hay en el país? ¿No es raro? No, no es raro, es una locura. Raro no, es más que raro. Pablo de Martínez dice, pobre Perón. El Momo Venegas dice ser peronista cuando está transando con Macri, una vergüenza si Pirón aún conservara sus manos se ahorcaría. Flavio de Colegiales, lamentable lo ocurrido en Santa Fe, siempre ocurre lo mismo, no se avanza. Gerardo de Lugano, por favor, le pide a Moyano que se separe de los gremios opositores a Barrio Nuevo, que es una lacra. Mabel de 11, después dicen que el Frente para la Victoria no puede ganar. Guarda, no sea que contando los votos gane Perotti. Puede ocurrir cualquier cosa, realmente, después de lo que ocurrió ayer, sinceramente a mí me llama poderosamente la atención. Ese día en el cual estuvimos viendo que estuvo Hugo Moyano y Ernesto Sanz, que tuvieron una charla, después le hicimos una entrevista a Ernesto Sanz, me gustaría que lo escucharan. Junto a Ernesto Sanz, un hecho histórico aquí, la inauguración del Salón Balbín Perón, que dice Unidad Nacional. Unidad Nacional, entonces. Sí, es un hecho histórico, porque si bien ese episodio que fue el abrazo de Perón y Balbín ocurrió hace 43 años, hoy en la Argentina tiene mayor relevancia que nunca, porque la palabra unidad nacional hoy en la Argentina está faltando. Hoy hay una Argentina dividida, una Argentina enfrentada. Desde el poder se ha dividido a la sociedad argentina y creo que hoy más que nunca tenemos que empezar a hablar de unidad. Unidad no solamente para estar todos cobijados bajo un mismo proyecto, sino unidad para tener tolerancia, para tener respeto, para que haya más diálogo, para que no haya violencia social. Unidad para que podamos aprovechar las oportunidades en la economía y podamos generar más empleo, que podamos generar mejores salarios. Por eso estamos acá en la CGT, porque venir a hablar de unidad en la CGT significa mejorar las condiciones de nuestros trabajadores. Así que yo estoy muy feliz, muy contento de estar acá. Ernesto, ¿cómo se produce el cambio? ¿Cuáles serían los pilares para decir, bueno, tenemos que ir por acá, Argentina va a avanzar por acá? Mira, lo primero que hay que hacer es cambiar el liderazgo desde el poder, porque cambiando el liderazgo del Estado vamos a tener una Argentina tolerante, con respeto, con diálogo, como te digo, con apertura al mundo, dejar de lado el enfrentamiento entre amigos y enemigos. En segundo lugar, tener una visión productiva de la Argentina, una visión en donde, fíjate vos, el último año hemos perdido más de 400.000 puestos de trabajo y eso es porque en el gobierno hay gente que no tiene una visión de la Argentina productiva, de la Argentina que tiene que generar empleo a través de las economías regionales, a través de la industrialización del país, a través del campo, a través de la apertura de mercados internacionales. Me parece que ese es el esquema, esas son las herramientas y yo he venido a plantear hoy acá una herramienta concretita, que es la creación del Consejo Económico Social, que es un ámbito, un espacio para que el Estado, los trabajadores, los empresarios, las universidades, podamos discutir un modelo de desarrollo, podamos discutir cómo generamos riqueza para poder distribuirla con equidad y para generar más igualdad en el país. De cara a octubre, tus expectativas. Mira, la expectativa mía es que ojalá podamos desde la política construir una alternativa de cambio para que haya alternancia en el país. El país necesita alternancia, necesita aire fresco, oxígeno y ojalá que la sociedad pueda ser capaz de captar esa propuesta. Ernesto, muchas gracias, muy amable. Chao, gracias.
Bueno, acá un mensaje de Rubén de Congreso, es un buen gesto lo que ocurrió en la CGT, ojalá sirva de ejemplo para unirnos de una buena vez. Y un último mensaje en el cual me interesaría sobremanera aclararlo, dice Ángel de Almagro, dice, es llamativa la bronca que muestra el conductor hacia el gobierno en todos los programas, no se entiende. Ángel, ¿podrás entenderlo de carta abierta? Que todavía no es presidente y ya se está viendo a ver si se va a renunciar y va a quedar el vicepresidente como presidente. No sé. ¿A vos te parece que no hay pobreza en el país? Camina por el centro de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera tenés que ir al interior y vas a ver la gente durmiendo en la calle. Y cuando les decís que ocurre eso, dicen que es mentira y salen diciendo a nivel internacional que la pobreza no llega ni siquiera a un 5%. ¿A vos te parece lógico que metan preso a un conductor del tren cuando ni siquiera se hizo el estudio de lo que realmente había pasado? ¿A vos te parece que es lógico que cada vez que ocurre algo en un sistema de transporte, el único responsable es aquella persona en la cual está llevando una locomotora y llevando nada más y nada menos que miles de pasajeros? ¿A vos te parece que es no reconocible esa persona? ¿Que esa persona es un trabajador y que no es un tipo que es suicida? ¿Y lo ponen como suicida? ¿Y lo ponen nada más y nada menos como para ponerlo en una situación legal en contra de lo que realmente tiene que tener, que es tranquilidad? Sinceramente no lo entiendo. No tengo bronca, tengo vergüenza. Y tengo vergüenza por todo lo que está pasando lamentable últimamente en este país. Y si no, anda a Tucumán, anda a Misiones, anda a los lugares donde la gente realmente se muere de hambre. 6 millones de habitantes de la República Argentina por debajo de la línea de indigencia. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Si no, podría seguir hablando todo el día. Les agradezco estar nuevamente acá en Política de Estado y los esperamos en nuestro próximo programa, que será unos 2 días más, y seguiremos hablando nada más y nada menos que política de Estado, pero hablando francamente y de frente hacia las cosas donde realmente afectan a lo que es nuestro gran país de 40 millones de habitantes. Tengan ustedes muy buenas tardes.